Buenos días. Continuando con nuestra revisión de la operación unitaria de absorción, en este video vamos a tratar algunos aspectos generales sobre isotermas de absorción. Este video lo vamos a dividir en dos partes. En esta primera parte vamos a revisar algunos aspectos teóricos sobre las isotermas de absorción, y en la segunda parte vamos a ver algo sobre sus aplicaciones en algunos ejercicios. Lo primero que vamos a ver es la definición del isoterma de absorción. Un isoterma de absorción viene siendo la relación de equilibrio entre la concentración del soluto en la fase fluida y la concentración del soluto en las partículas de absorbente a una temperatura determinada, pues para una operación de absorción. El que la temperatura se conserve constante en ese estudio de equilibrio, pues es lo que le da el nombre de isoterma. Por ejemplo, anteriormente dijimos que la absorción podría realizarse entre el contacto entre una fase gas y la fase sólida, o entre una fase líquida y una fase sólida. Entonces, si primero vemos el caso de la absorción para un gas, vamos a considerar que en un recipiente pusiéramos en contacto un gas puro con unas partículas de absorbente sólido. Entonces, si dejamos que esas dos fases entren en contacto, va a llegar un momento en que las concentraciones del soluto en la fase gas y en la fase sólida no cambian, que es cuando se alcanzaría el equilibrio para esas condiciones en que se encuentra el sistema. Entonces, si en esas condiciones de equilibrio tomamos el valor de la concentración en la fase gas expresada como su presión parcial y medimos la concentración en la fase sólida, por ejemplo, la relación entre la masa de soluto y la masa del absorbente, pues entonces tendríamos una pareja de valores de equilibrio para ese sistema. Y si queremos analizar cómo se da esa relación de equilibrio para ese sistema, podemos empezar a tabular los valores de equilibrio que se vayan obteniendo. Por ejemplo, si el valor que correspondía para la fase sólida en su concentración de equilibrio era Q1, y el valor que teníamos en la fase gas en términos de presiones era P1, pues entonces tendríamos una primera pareja de valores Q1 y P1 que eran valores de concentraciones en equilibrio. Entonces, si modificamos la concentración del soluto en la fase gas, entonces vamos a alterar la condición de equilibrio y se estaría promoviendo, por ejemplo, si aumentamos la concentración, estaríamos promoviendo que se diera una absorción en mayor cantidad hacia la fase sólida, y después de pasado cierto tiempo, pues alcanzaría nuevamente el sistema el equilibrio. Entonces, en ese nuevo estado de equilibrio tendríamos una concentración en la fase gas expresada como presión, que pudiéramos llamarle P2, y en la fase sólida una nueva concentración del soluto que le podríamos llamar Q sub índice 2. Entonces, esa nueva pareja de valores de equilibrio la podríamos ir agregando a nuestra tabla de datos. Entonces tendríamos una nueva columna de valores, Q2 para la concentración en la fase sólida y P2 para la concentración en la fase gaseosa. Si repetimos esa experimentación varias veces, obteniendo nuevas parejas de datos de equilibrio, pues podríamos llenar esta tabla de valores de equilibrio y graficarla. Por ejemplo, la podríamos graficar con los valores de la concentración del soluto en la fase sólida en el eje de las ordenadas y la concentración
el soluto en la fase gas en el eje de las abscisas y obtendríamos una cierta tendencia en la curva resultante. O también podríamos haberla graficado con el valor de las concentraciones del soluto en la fase sólida en las abscisas y el valor de concentración del soluto en la fase gas en las ordenadas y obtener la curva correspondiente. Entonces, en la absorción es común que nos encontremos las relaciones de equilibrio representadas de las dos maneras. Quizá es más común que nos la encontremos con el valor de las concentraciones del soluto en la fase sólida en el eje de las ordenadas y la concentración del soluto en la fase gaseosa en el eje de las abscisas. O sea, este tipo de gráfica quizás es más común que nos la encontremos que el de la derecha. En el caso de la absorción en fase líquida, si por ejemplo tenemos una solución líquida en la que se encuentre disuelto un soluto que deseamos separar y agregamos a esa solución una cierta cantidad de solvente, entonces el soluto se va a empezar a absorber en el sólido y transcurrido cierto tiempo pues se alcanzaría un cierto estado de equilibrio. Entonces se podría repetir el análisis que hicimos en el caso de la fase gas, utilizando para la fase líquida pues una concentración de soluto representada con la letra C mayúscula. Entonces podríamos también construir una tabla de datos de equilibrio, en este caso de C, en la concentración en la fase líquida contra Q como concentración en la fase sólida, y entonces ir variando las concentraciones en la fase líquida para ir obteniendo valores de concentración de equilibrio para la fase sólida, y de esa manera completar una tabla de datos de equilibrio de Q contra C. Entonces nuevamente esa relación que en este caso sería para la fase líquida, pues la podríamos representar en una gráfica de Q contra C o de C contra Q, y nuevamente es más común que nos la encontremos como Q contra C, o sea, la concentración en la fase sólida representada en el eje de las ordenadas. Bueno, en esta figura tenemos la representación de algunas isotermas de absorción de varios gases en carbón activado. Por ejemplo, aquí tenemos la curva para metano a 25 grados centígrados, luego tenemos la curva para acetona a 160 grados centígrados, después tenemos la curva de acetona a 100 grados centígrados, acá abajo tenemos la curva de benceno a 100 grados centígrados y finalmente tenemos la curva de acetona a 30 grados centígrados. Esta es una figura en la que tenemos en las abscisas graficada la concentración en la fase sólida, la Q minúscula, en unidades de kilogramos absorbidos para el soluto que estemos analizando por kilogramo de carbón activado. Y en el eje de las ordenadas tenemos la concentración en la fase gas expresada como presión parcial, sería la P, que sería la presión parcial del soluto en el equilibrio y en unidades de milímetros de mercurio. Entonces esta figura nos permite hacer comparaciones entre sustancias y también analizar el efecto de temperatura para una misma sustancia. Por ejemplo, en esta figura podemos ver que el metano a 25 grados centígrados es una sustancia que se absorbe muy poco en el carbón activado. Vemos que a pesar de que la presión llegue hasta 300 milímetros de mercurio,
la concentración en la fase sólida no llegan ni siquiera a 0.05 kilogramos de soluto por kilogramo de carbón. O sea, se absorbe muy poco el metano en el carbón activado. Y también podemos ver que podemos comparar el efecto de la temperatura en la absorción de acetona utilizando esta gráfica. Por ejemplo, en esta curva tenemos la representación de la acetona a 160 grados. En esta curva que tenemos aquí sería la que corresponde a acetona a 100 grados centígrados, y acá abajo tenemos la curva de la acetona a 30 grados centígrados. Entonces, si nos preguntamos cuál será el efecto de la temperatura en la absorción de la acetona, pues podemos ver que a medida que aumentamos la temperatura, la acetona tiende a desorberse del sólido. O sea, para un mismo valor de presión parcial, por ejemplo, este valor de presión parcial de 50 milímetros de mercurio, podemos ver que el valor correspondiente de Q, o sea, la concentración de la acetona en la fase sólida, pues es menor para la temperatura de 160 grados, que sería este valor, aproximadamente 0.04 kilogramos por kilogramo de carbón. Para la temperatura de 100 grados centígrados, el valor de la concentración en la fase sólida sería un poco mayor a 0.10 kilogramos de acetona absorbida por kilogramo de carbón. Y para la temperatura de 30 grados centígrados, el valor de Q, la concentración en la fase sólida, sería un poco mayor de 0.3. Por lo tanto, a mayor temperatura, menor concentración en la fase sólida, o sea, la tendencia es a desorberse el soluto a medida que aumenta la temperatura. Y ese comportamiento, pues es un comportamiento entre comillas normal para un soluto en la operación de absorción. Es decir, a medida que aumenta la temperatura, el soluto tiende a desorberse. Y esta gráfica también nos permite comparar el comportamiento de las sustancias de absorción. Por ejemplo, aquí tenemos la curva de benceno a 100 grados centígrados, y acá arriba tenemos la curva de acetona a la misma temperatura, 100 grados centígrados. Entonces, ¿cuál de las dos sustancias es más fácil de absorber en este absorbente, o sea, en el carbón activado? Entonces, si nuevamente tomamos de base algún valor de concentración en la fase gaseosa, por ejemplo, este valor de presión, 100 milímetros de mercurio, si nos vamos a la curva para la acetona, correspondería a un valor de Q de aproximadamente 0.15 kilogramos absorbidos por kilogramo de carbón. Y si nos vamos a la curva de benceno, correspondería aproximadamente a 0.25 kilogramos absorbidos por kilogramo de carbón, o sea, una concentración Q mayor que el valor correspondiente a la acetona. Por lo tanto, el benceno tiene una mayor facilidad para absorberse en el carbón activado que la acetona, de acuerdo a esta gráfica. Las isotermas han sido estudiadas durante mucho tiempo y diversas entidades se han dado la tarea de tratar de agruparlas de acuerdo a sus características. Entonces, la IUPAC, la Asociación de Química Pura y Aplicada de Estados Unidos, ha hecho esta clasificación para distintas formas que tienen las relaciones de equilibrio en la absorción, o sea, las isotermas. Quizá las principales categorías serían las primeras 5, o sea, estas 3 de arriba y estas primeras 2 de abajo, que son las más utilizadas. En estas gráficas, en el eje de las abscisas, está graficada la concentración en la fase gas
expresada como la relación de la presión parcial del soluto a su presión de vapor. Y en el eje de las ordenadas tenemos la concentración en la fase sólida como cantidad absorbida. Y digamos, de manera general, las características de estas categorías serían que en la categoría 1 correspondería a sustancias que al absorberse en el sólido tienden a formar una sola capa. Por lo tanto, a medida que aumentamos la concentración en la fase gaseosa, empieza a aumentar la concentración en la fase sólida, pero a medida que se van saturando los sitios de absorción, la concentración va llegando a un valor límite hasta que finalmente se llena esa monocapa de soluto en la fase sólida, y por más que aumentemos la concentración en la fase gaseosa, la concentración en la fase sólida ya no sigue cambiando y se mantiene estable. Entonces los sistemas que tienen ese comportamiento pues caerían en la categoría de tipo 1 de acuerdo a esta clasificación. En el caso de la categoría 2 podemos observar que el comportamiento es un comportamiento similar de la categoría 1 pero extendido, es decir, para concentraciones de valores pequeños en la fase gas, la concentración en la fase sólida va a empezar a aumentar mientras se llena la primera capa de moléculas sobre el absorbente. Pero si seguimos aumentando la concentración en la fase de gas, hay posibilidad de que se formen varias capas. Entonces llega un momento en que empieza nuevamente a aumentar la concentración en la fase sólida, y esta concentración pues sigue aumentando porque tiene capacidad este tipo de sistemas para formar varias capas de absorción, a diferencia de la categoría 1 que nada más tenía posibilidad de formar una sola capa. Ahora, si pasamos a la categoría 3, en esta clasificación caen sistemas en los que no tienen ninguna posibilidad de formar monocapas. Entonces, si empezamos a aumentar y aumentar la concentración en la fase gaseosa, la concentración en la fase sólida pues sigue aumentando sin ningún problema. Obviamente esto no ocurre sin ningún límite, sino que existe alguna concentración en la que pues esto empieza a nivelarse el comportamiento, pero en valores relativamente comunes de concentración, este tipo de sistemas pues desde el principio tienen posibilidad de formar múltiples capas y no llegan a su saturación de manera rápida. Entonces esa sería la característica de los sistemas que caen en la categoría 3. En el caso de la categoría 4 son sistemas cuyo comportamiento es similar a los de la categoría 2, pero que presentan un comportamiento de desorción en el cual hay presencia de histéresis. Entonces ya vimos el significado del comportamiento de histéresis anteriormente. Entonces únicamente agregaríamos que los sistemas que corresponden a la categoría 4 son similares a los de la categoría 2 pero con presencia de histéresis. Y similarmente los sistemas que corresponden a la categoría 5 son sistemas similares a los de la categoría 3 pero también con presencia de histéresis. O sea, son sistemas que inicialmente no tienen problema para formar múltiples capas de absorción, pero que en su fase de desorción, si es que esta se lleva a cabo, no siguen la misma ruta que tuvieron durante la absorción. Entonces eso lleva a que tengan presencia de histéresis. Entonces estos 5 categorías serían las más típicas que pueden ocurrir en procesos de absorción de acuerdo a la clasificación de la
Asociación Internacional para Química Pura y Aplicada, la IUPAC. Continuando con el análisis isotérmico de absorción, en esta figura de la izquierda podemos señalar que, de acuerdo a lo fácil o difícil que sea la absorción, podemos identificar sistemas cuyo comportamiento sea favorable para la absorción. O sea que si en una gráfica como esta tenemos en el eje de las abscisas la concentración, en este caso del soluto para la fase líquida, y en el eje de las ordenadas la concentración del soluto para la fase sólida, entonces si hacemos un cambio de concentración en la fase líquida para el soluto, la concentración en la fase sólida tiene un cambio relativamente grande. Eso hace que la concavidad de la curva sea hacia abajo. Entonces, a medida que hacemos cierto cambio de concentración en la fase líquida, los cambios de concentración en la fase sólida son mayores. O sea, si observamos en esta gráfica, si trazáramos una línea recta a 45 grados, esta curva quedaría por encima de la línea 45 grados, lo que indica que los valores de concentración en la fase sólida son mayores que los valores de concentración en la fase líquida. Y en ese sentido es que la curva representa un sistema con una absorción favorable, a diferencia de sistemas que presentan este tipo de curvas cóncavas hacia arriba. En este caso, la concentración en la fase líquida, al aumentarla, el cambio en la concentración en la fase sólida es menor que el que ocurrió en la fase líquida. Por lo tanto, en ese sentido es que no es un sistema que tenga un comportamiento favorable hacia la absorción, sino que es un comportamiento desfavorable, de tal manera que a medida que el cambio en la concentración en la fase sólida sea mucho mayor que el cambio en la concentración en la fase líquida, pues entonces ese sistema tendrá un comportamiento más favorable para la absorción. Por otra parte, en esta figura de la derecha tenemos algunas curvas en las que se representa el equilibrio de absorción para el soluto vapor de agua presente en aire hacia diferentes absorbentes. Aquí en el eje de las abscisas tenemos la concentración del vapor de agua en la fase gas, expresada como porcentaje de humedad relativa, y en el eje de las ordenadas tenemos la concentración del vapor de agua en la fase sólida, o sea, en el absorbente. Perdón. Entonces, aquí se está representando el comportamiento de absorción para tres tipos de absorbentes. Tenemos el gel de sílice, aquí tenemos la curva para el tamiz molecular 4A y tenemos la curva para alúmina. Entonces, esto nos puede permitir hacer comparación del comportamiento de absorción del soluto vapor de agua con diferentes tipos de absorbentes. Y aquí pues podemos ver que, por ejemplo, el tamiz molecular es un absorbente que funciona prácticamente igual para diferentes niveles de concentración del soluto en la fase gas. O sea, si tenemos un aire que tenga una concentración de vapor de agua relativamente alta o un aire que tenga una concentración de vapor de agua relativamente baja, el comportamiento de absorción del tamiz molecular es prácticamente insensible. En cambio, por ejemplo, con gel de sílice, si la concentración de vapor de agua en el aire es baja, la absorción que tenemos en la fase sólida también es baja. En cambio, si la concentración de vapor de agua en la fase gas, en el aire, es alta, el valor de concentración en la fase sólida también es muy alto. Por otra parte, la alúmina, si la concentración en la fase gas para el vapor de agua es baja, tiene un comportamiento similar que la gel de sílice. O sea,
valor de concentración en la fase sólida también es bajo. Y en cambio, a medida que la concentración de vapor de agua aumenta, el valor de la concentración en la fase sólida también aumenta, pero hasta valores intermedios. Entonces, este tipo de información pues le puede servir a uno en el diseño, por ejemplo, de lechos empacados para absorción, dependiendo del nivel de concentración que tenga uno en la fase gas para llevar a cabo la absorción, porque si tenemos una fase gas que tenga valores de concentración relativamente bajos, pues quizá conviene utilizar como absorbente tamiz molecular para llevar a cabo una absorción alta del soluto, porque los valores de concentración en la fase gas van a estar bajos. Pero si tenemos una corriente de aire que tenga valores de concentración de vapor de agua altos, pues entonces quizá convenga más utilizar como absorbente gel de sílice que permita obtener por unidad de masa de sólido valores de concentración mucho más altos que los otros dos tipos de absorbentes. Bueno, otro tipo de clasificación que pueden tener las isotermas es de acuerdo al modelo matemático al cual se pueden ajustar. Entre los principales tipos de isotermas que tenemos de acuerdo a esta clasificación nos encontramos con la isoterma lineal, otro modelo es el de la isoterma de Freundlich y un tercero es el de la isoterma de Langmuir. El más sencillo de los tres es el que corresponde al modelo de isoterma lineal, el cual la relación que se establece entre la concentración en la fase sólida y la concentración en la fase fluida es una relación lineal, o sea, una ecuación en la cual la Q se puede calcular como el producto de una constante K por la concentración en la fase fluida. Por ejemplo, si esa ecuación se aplica para un contacto entre un líquido y un sólido, pues entonces Q representaría la concentración en la fase sólida con unidades de kilogramo de sorbato por kilogramo de absorbente, y C sería la concentración en la fase líquida en unidades de kilogramo de sorbato por metro cúbico de líquido. Su representación gráfica pues sería la de una recta que pasa por el origen, y la pendiente pues sería el valor del parámetro Q. Si este modelo se aplicara a una fase gaseosa, pues entonces la concentración en la fase fluida pues se podría expresar como una presión parcial. Entonces el modelo quedaría como Q igual a K por la P de presión parcial, y ahí la presión parcial pues sería la forma de expresar la concentración en la fase gaseosa. Entonces este sería el modelo más sencillo, pero no muchos sistemas siguen el comportamiento lineal. La mayoría de los sistemas siguen un comportamiento no lineal entre las concentraciones en la fase sólida y la concentración en la fase fluida. Uno de esos modelos es el de la isoterma de Freundlich, el cual relaciona la concentración en la fase sólida con la concentración en la fase fluida de acuerdo a este modelo no lineal. Por ejemplo, si el contacto es entre un líquido y un sólido, Q representaría la concentración del soluto en la fase sólida y C sería la concentración del soluto en la fase líquida. Entonces la relación entre las dos sería de acuerdo a esta ecuación matemática, Q igual a K por C a la 1 sobre N. Entonces los parámetros de este modelo de la isoterma de Freundlich serían la K y la N. Esta sería una representación cualitativa de la relación no lineal entre la Q y la C para un sistema que siga el modelo de Freundlich. ¿Cómo se determinarían los parámetros K y N para un sistema que siga el modelo de la isoterma de Freundlich?
Entonces la respuesta a esa pregunta tendrían que darla los datos experimentales para ese sistema, es decir, obtener los datos experimentales de equilibrio para ese sistema y tratar de ajustarlos a este modelo no lineal. Para hacer eso, la forma más común de hacerlo es primero linealizar el modelo, y para linealizar el modelo lo que se hace es tomar el logaritmo a los dos lados de la igualdad de forma que no se altere la ecuación. Entonces, si tomamos el logaritmo del lado izquierdo de la igualdad, nos quedaría el logaritmo de q en base 10, y si tomamos el logaritmo del lado derecho, nos quedaría el logaritmo base 10 de q por c elevado a la 1 sobre n. Pero si aplicamos las reglas de los logaritmos, el logaritmo de k por c elevado a la 1 sobre n es igual al logaritmo de k más 1 sobre n por el logaritmo de c. Esta ecuación, si la representamos en una gráfica donde en las ordenadas pongamos el logaritmo de q y en las abscisas pongamos el logaritmo de c, pues sería la ecuación de una recta. O sea, si ponemos este modelo comparado con la forma estándar de una recta, que y igual a b más mx, pues entonces si en las abscisas representamos logaritmo de c y en las ordenadas logaritmo de q, esta sería la ecuación de una recta que tiene como pendiente 1 sobre n y su ordenada al origen es logaritmo de k. De tal manera que si nosotros tenemos ciertos datos experimentales de absorción para un cierto sistema, esos datos experimentales los podemos linealizar de acuerdo a este modelo y obtener a partir de esa regresión los valores de la pendiente y de la ordenada al origen, y a partir de esos valores de la pendiente y la ordenada al origen calcular los parámetros del modelo, que serían n y la k. Al mismo tiempo, si al hacer el proceso de regresión lineal contra los datos experimentales obtenemos que el parámetro de ajuste es muy cercano a la unidad, pues entonces podemos concluir que ese sistema tiene un buen ajuste a la isoterma de Frey-Unlich. Y eso nos permitiría en un momento dado predecir datos de absorción utilizando ese modelo que ya fue validado. Otro modelo matemático al cual pueden ajustarse los datos experimentales de absorción de algún sistema es el modelo de la isoterma de Langmuir. Este modelo también es un modelo que relaciona la concentración del soluto en el sólido con la concentración del soluto en la fase fluida a través de una ecuación no lineal. Por ejemplo, si se está analizando la absorción de un líquido en el sólido, pues entonces la expresión a utilizar sería esta que tenemos en esta ecuación, en la cual la concentración del soluto en la fase sólida Q minúscula es igual a Q0 por C entre K más C. Entonces C es la concentración del soluto en la fase líquida, Q0 y K serían los parámetros del modelo. Entonces, si queremos evaluar si ciertos datos experimentales que hayamos obtenido pueden representarse mediante el isoterma de Langmuir, lo que tenemos que hacer es ajustar esos datos experimentales al modelo de la isoterma de Langmuir. Hacerlo de forma directa a este modelo no lineal pues es un procedimiento un poco laborioso. Entonces es más sencillo si primero linealizamos esta ecuación y después hacemos el proceso de comparación con los datos experimentales. Para hacer la linealización de este modelo, lo que hacemos es invertir la ecuación de tal manera que no se altere. Si invertimos el lado izquierdo y también invertimos el lado derecho, pues entonces no alteramos la igualdad. A la hora de que hagamos la inversión del lado izquierdo, pues tendríamos 1 entre Q.
Y si invertimos el lado derecho para que no se altere la igualdad, pues entonces en el numerador tendríamos K más C y en el denominador tendríamos Q0 por C. Pero si en el numerador tenemos K más C, pues entonces el lado derecho lo vamos a poder separar como K entre Q0C más C entre Q0 por C. Entonces el término K entre Q0 por C lo podemos expresar de esta manera, en la que agrupemos los parámetros K y Q0 en un coeficiente y lo expresemos multiplicado por 1 entre C. Y el término C entre Q0 por C podríamos simplificarlo si cancelamos las Cs y nos quedaría únicamente 1 entre Q0, de tal manera que la ecuación de la muy linearizada sería 1 sobre Q igual a K sobre Q0 por 1 sobre C más 1 sobre Q0. Entonces en esta ecuación los parámetros serían K y Q0 y los datos experimentales tendríamos que expresarlos en términos de la Q como concentración en la fase sólida y la C como concentración del soluto en la fase líquida. De tal manera que si esta ecuación la comparamos con la forma estándar de la ecuación de una recta, que es y igual a mx más b, pues entonces la pendiente de esta recta sería el cociente k entre q0 y la ordenada al origen sería 1 sobre q0. Entonces si nosotros tenemos ciertos datos experimentales de equilibrio de absorción y esos datos los ajustamos mediante un proceso de regresión lineal a esta ecuación, y a partir de ese proceso de regresión lineal obtenemos los valores de la pendiente y la ordenada al origen para esos datos experimentales, pues entonces a partir de esos valores podríamos calcular el valor de Q0 y conociendo el valor de Q0 y de M podríamos calcular el valor de la K, de tal manera que podríamos obtener los parámetros del modelo de Larmor. Además, al realizar el proceso de regresión lineal obtendríamos el parámetro de ajuste del modelo, o sea el valor de la R cuadrada. Entonces si ese valor de R cuadrada se acerca mucho a la unidad, entonces significa que nuestros datos experimentales pueden representarse de forma confiable utilizando el modelo de Larmor. Y si el sistema que estamos analizando es el de la absorción de un gas en un sólido, pues entonces únicamente en esta ecuación de Larmor, cambiamos la concentración C por presión parcial. Entonces aquí la ecuación nos quedaría Q igual a Q0 por P entre K más P, y el resto del análisis sería similar. Entonces estos serían los principales modelos de isotermas. Cabe mencionar que en la derivación de la isoterma de Larmor están implícitas tres suposiciones importantes, que son que la absorción de la molécula de soluto ocurren en sitios específicos del absorbente. La segunda es que cada sitio en el absorbente puede absorber únicamente una molécula de soluto, o sea, dos moléculas no pueden quedar absorbidas en un mismo sitio, y la energía de absorción es constante para todos los sitios, lo que significa que los sitios tienen la misma probabilidad de ser ocupados por las moléculas de un fluido. Bajo estas suposiciones es que es derivada la ecuación de la isoterma de Larmor. Finalmente, podemos mencionar que existen otras isotermas. Esas que se mencionaron serían las principales, pero también existen otras como la isoterma de Bethe, la isoterma de Temkin, la isoterma de Dubinin y otras. Bueno, con esto estamos llegando al fin de este video, el cual corresponde a la primera parte de nuestra revisión sobre isotermas de absorción, y en la segunda parte
lo que vamos a hacer es analizar la aplicación de estas isotermas a datos experimentales de absorción.